Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes en este martes bonito, martes caluroso, 14 de marzo, en el cual nuevamente nos encontramos aquí en su programa Alta Especialidad, traído por Yes Intelectual, y en el cual vamos a tratar hoy un tema muy interesante desde la perspectiva de la criminología. Vamos a tener una experta en temas de lo que viene siendo psicología forense, y pues me permito presentarla. Ella es Nancy Lee Cárdenas, maestra en educación, pasante de maestría en ciencias forenses, maestra en la maestría de psicología forense, maestrante en psicología clínica, está acreditada como psicóloga forense por parte de la Sociedad Mexicana Forense, acreditada en neurología criminal por parte de la Sociedad Mexicana Forense, diplomados en psicología clínica, psicoterapia de niños, adolescentes y adultos, psicometría por parte de la UNE, Tampico, Tamaulipas, diplomados en perfilación criminal con perspectiva de derechos humanos, victimología forense con perspectiva en derechos humanos, neurociencias jurídicas. Bueno, pues tiene ya 22 años de experiencia en lo que viene siendo el ramo de lo que es la psicología forense. Nos ha tocado estar en algunos foros y sobre todo ver el trabajo que ella desarrolla en la parte aquí en la zona norte del estado de Veracruz, aunque realmente ella su área de oportunidad laboral lo tiene en el estado de Hidalgo, aquí en Huejutla, Hidalgo. Maestra Nancy, ¿cómo está usted? Muy bien, maestro. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar una vez más con usted y pues compartiendo este espacio, ¿verdad? Y esperemos que tengamos una muy bonita distribución. Cualquier pregunta o interrogación, pues con todo gusto, ¿verdad? Y bienvenidos. Bienvenidos a este foro. Como bien lo dice, nos encontramos en línea y entonces hay alguna pregunta que puedan tener. Hemos visto que ha habido mucha respuesta por parte del auditorio con respecto a este tema, muy interesante. Y yo creo que lo vamos a manejar de la perspectiva realmente que se aplica en lo laboral. Mira, a veces me da muchas cuestiones y yo digo, siempre aquí es un cotorreo, no es algo muy, no es una clase, no estamos en la universidad y no estamos en parafernalias políticas. Y desgraciadamente, digo, a veces que me ha tocado ver, como ayer, que me estaba yo riendo, donde había un diplomado en brujología, algo así, no sé qué onda. La verdad era algo ya de risa, y no da risa, porque desgraciadamente hay chicos que después estudian la carrera de criminología y llevan una perspectiva muy equivocada. Creo que hemos tenido muchas veces alguna discusión sobre ese tema, y cuando realmente ellos quieren entrar a un área laboral, de oportunidad laboral, se topan con ese gran golpe de que no hay, porque la verdad es muy complicado conseguirlo en la materia de criminología. Y peor aún, muchas autoridades y muchas gentes que podrían usar de esta herramienta, pues ven este tipo de cursos y la verdad que piensan que esto va de broma, ¿no? Que si estuviéramos en el tiempo de Francisca Cetina, la Paca, donde usaba la ley carmánica para poder detectar las chakras o todo esto. Así es que nosotros vamos a platicar sobre el tema de lo que viene siendo una herramienta de la criminología en el ámbito de la investigación ministerial. Prácticamente podríamos llamar que es un acto de investigación también, y se denomina la autopsia psicológica. Yo sé que algunos van a saltar porque ya hay defensores de la lengua española y de la real, y es que autopsia es auto, entonces yo mismo, bueno, es el término que le dieron en este caso las personas allá en España, que fue precisamente donde viene este término de autopsia, y todavía lo siguen usando allá, me consta, porque siguen usando la palabra autopsia. Entonces, el trasfondo de esto no es qué tanto la vas a interpretar la palabra, sino cuál es el contenido de ella, ¿no? Vamos a hablar de esta técnica, cómo es que cómo se aplica, en qué se aplica, cómo es que puedes tú adquirirla y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué es lo que nos va a servir? En el ámbito, por supuesto, de lo que es el derecho penal, ¿no? En lo que es la investigación, porque para hablar de esto para fantasía forense, pues yo creo que es en otro lado, es allá en el Netflix. Pues maestra, díganos usted qué tenga que decirnos sobre la autopsia psicológica. Empezamos. Yo creo que hay que empezar desde abajito hacia arriba para que no se nos confundan, sobre todo el auditorio. Hay mucha gente que está interesada y a lo mejor si nos vamos ahora sí muy elevado, pues va a estar difícil que la capen. Díganos usted y pues esto soy yo. Bueno, de entrada, efectivamente, el término autopsia, en este caso viene del griego, que significa auto, propio de sí mismo, y opsis, que significa vista, entonces sería verse a sí mismo a través de la psicología,
Evidentemente, la autopsia no la vamos a hacer nosotros de manera personal, sino la va a hacer un experto forense. Se recomienda que este dictamen o esta evaluación la realice un psicólogo forense con experticia en la misma, sobre todo en protocolos estándares como el MAPI, que es uno de los más reconocidos a nivel internacional, cuya elaboración ya data de 1990 y ha tenido diferentes estudios arrojando datos con validez científica, con objetividad, que es lo que tendemos a hacer para diferenciarnos de los charlatanes, ¿no? Entonces, la autopsia psicológica va a ser la exploración psicológica, biográfica de una persona que ya se localiza fallecida. Sin embargo, la causa de muerte todavía no está estipulada o está en tela de juicio, está dudosa, sobre todo por el ámbito médico-legal. Entonces, lo importante aquí definitivamente se va a utilizar en personas fallecidas cuya hay una investigación, una carpeta de investigación abierta y cuyo dictamen médico-legal esté sospechoso. Por ejemplo, entonces que no podamos determinar si fue un suicidio, si fue un homicidio, si fue una muerte natural o fue una muerte accidental. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Pues un estudio o una autopsia psicológica. Se recomienda que este estudio lo realice o lo va a encabezar, por así decirlo, lo va a dirigir el psicólogo forense, pero de entrada va a colaborar con otros especialistas. O sea, este dictamen no lo va a realizar solamente un psicólogo o solamente una persona. Se va a apoyar de un criminólogo, se va a apoyar del médico legista, se va a apoyar del abogado en el ámbito penal y también de algunos otros especialistas en el área de ciencias forenses. ¿Por qué? Porque la autopsia psicológica la vamos a realizar en la escena del crimen. Entonces, el psicólogo no está capacitado para entender toda la evidencia científica que se recoge en el lugar. Entonces, va a necesitar forzosamente de colaboradores, expertos forenses que le expliquen los hallazgos, los indicios, las evidencias y las pruebas. Entonces, por eso es importante, en mi caso, en lo personal, yo me dediqué a estudiar la maestría en ciencias forenses, no porque vaya a ser especialista en otras ramas de las ciencias forenses, sino para entender el lenguaje que otros colegas de diferentes ramas utilicen a la hora de dictaminar un estudio, ¿no? Entonces, mi idea es, terminando ahorita, en septiembre empezamos el doctorado en ciencias forenses para ese sentido, para nosotros colaborar con otros expertos forenses y que le entendamos al fotógrafo forense, al criminólogo, al criminalista, al de biología, ADN, serología, etcétera, ¿no? Entonces, la autopsia psicológica va a estar encabezada por un psicólogo en colaboración con otros profesionistas. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que determinar, psicológicamente hablando, si la persona se suicidó, si había indicios que él tenía depresión, estados o características o antecedentes de ideación suicida, alguna enfermedad médica, alguna enfermedad psiquiátrica, alguna enfermedad terminal, porque en ocasiones puede ocurrir que la persona hoy occisa tenía conocimiento de alguna enfermedad, entonces antes de terminar sufriendo, decide o toma la decisión de generarse, en este caso, el suicidio, que ya en algún momento el maestro Eric y yo hemos tenido una charla con relación a este tipo de temáticas. Entonces, la autopsia psicológica nos va a ayudar a discernir cuáles son los factores y las causales que originaron que esta muerte se diera. Supongamos, en el caso del suicidio, perdón, maestro. Sí, me gustaría poner un poquito en contexto para simplificar por la parte técnica jurídica. Lo que usted menciona se llama un grupo interdisciplinario y vamos a explicar para cómo es que funciona un poquito lo de la autopsia y la intervención ahí del psicólogo. Acordémonos que en lo que es la investigación ministerial, el fuerte o el pilar del fiscal, en este caso tenemos a la criminalística de campo, pero hay ciertas cuestiones que la criminalística de campo no siempre las va a poder resolver o vincular. Y podemos hablar en el caso de los suicidios, aparentes suicidios o viceversa. Les pongo un ejemplo.
había un modus operandi en algunos lugares donde la delincuencia llegaba, en lugares que la persona no hay cámaras o no había cámaras, la persona lo abordan, estas personas llevan armas, llevan guantes, se introducen al domicilio de la persona, se encuentra sola, se encuentra aislada, y esta persona la obligan a través de la coacción, diciéndole que pues por el lado A o por el lado B, y el lado A es que te mueras de la manera más rápida y humanamente posible, que eso no existe, y el lado B, pues de la manera más horrorosa que pueda haber. Y miran que las delincuencias organizadas parece que tienen una olimpiada para ver cómo poder realizar la manera más atroz, y por supuesto que cualquier persona coherente siempre va a elegir la A. La opción A te incluye de que tengas que escribir una carta con letra manuscrita tuya, donde digas que tú ya no quieres vivir, y incluye que también lleva firma, por supuesto. Una vez que terminas de hacer la carta, por favor te puedes guardar el bolígrafo en tu camisita, la puedes poner ahí en la sobremesa. Ahora sí, pues ya sea que lo quieras hacer por anoxia mecánica, en este caso ahorcamiento, como le llamamos nosotros, como se dice comúnmente, o te podemos proporcionar un arma de fuego. Por supuesto, pues no le intentes usarla en nuestra contra porque está siendo apuntado o solamente hay un tiro en la recámara. Y en caso de que no triunfes, pues se aplicará la opción B, ¿no? Entonces ya esta persona ante ese panorama se quita la vida, se cuelga, se puede disparar a sí mismo, y en este caso lleva a la criminalística de campo. ¿Qué vamos a tener? Pues no vamos a tener nada, porque huellas no hay, claro. Huellas dactilares tampoco. La persona dejó una carta, sí, del puño y letra, sí, la grafoscopía va a decir que sí, es un recado de él, la letra es de él, el nudo lo hizo él, el disparo lo hizo él, hay prueba de rodicionato de sodio. Si nos fuéramos ante esta disyuntiva, totalmente diríamos que este caso fue un suicidio. Pero claro, como usted bien lo dice, hay ciertas circunstancias que nos permite diferenciar en que esta persona no lo cometió. Por ejemplo, que la persona estuviera, por ejemplo, siempre hemos visto esos patrones, y es muy bonito hablar de esto, de los suicidios. Son personas que se encuentran a veces en un estado de depresión muy tremenda, son gente que pueden tener una decepción amorosa, sobre todo en personas jóvenes, personas que tienen enfermedades terminales muy agresivas, y entonces diferentes causas también que se dan para el suicidio. Por eso también tenemos que tener un poquito de nociones en ese conocimiento. Y bueno, la persona optó por haberse quitado la vida así, y distinguimos en que esta persona no estaba enferma, no tenía una ruptura y no tenía una enfermedad terminal. Inclusive acababa de tener un hijo, acababa de comprar una camioneta, acababa de hacer algo que vinculara que esta persona estaba pensando en un futuro, y no corto, sino largo. Entonces, ahí es donde entra esta herramienta que la criminalística de campo te va a permitir allegarte a esos medios de prueba que no van a poder más, pero en este caso hacemos una investigación con lo que viene siendo la policía ministerial, donde nos va a arrojar a través de las entrevistas, de la familia, de las redes sociales, y todos esos medios se los vamos a hacer llegar ¿a quién? Al psicólogo, donde va a poder, por ejemplo, como en el caso que bien recuerdo yo, cuando hacemos nuestro examen de confianza, quienes pertenecemos como servidores públicos en una fiscalía, lo que viene siendo pues los estudios que te realizan en tus redes sociales, tu comportamiento, las entrevistas que le realizan a tu familia para ver cómo eres, cuál es tu conducta, y todo eso te va a llevar, inclusive el análisis de la carta por parte del psicólogo, te va a permitir en este caso a llegar al psicólogo forense para que ellos puedan tener no una decisión, sino una opinión técnica jurídica sobre las posibilidades en que está. Él no va a poder decir a mí si él se quitó la vida o no se quitó, porque al final de cuentas él no estuvo ahí, y si hubiera estado ahí es un testigo. Claro. Entonces, esta es la parte para aterrizarlo, en lo cual, perdón, no para interrumpirle, pero que se diera la disyuntiva de cómo es que se aplica realmente en casos, o casos al revés. Licenciada Nancy, ¿se acuerda una vez que estábamos platicando de un caso que me llamó mucho la atención, donde ha habido personas que se han quitado la vida, y a veces se la quitan de un modo tan brutal, se cortan el cuello, se pueden hacer heridas, porque tienen un problema, una enfermedad que es tan brutal que estas personas, ante el dolor o ante la discapacidad que puedan tener para quitarse la vida, lo hacen. Eso lo platicamos aquella vez, ¿se acuerda? Cuando lo vimos con el maestro Montalvo, que yo lo que platicaba, hay gente que desgraciadamente las leyes no le permiten tener una terminación anticipada de la vida, y esto hace que lo recurra a hacer medios brutales para quitarse la vida. Entonces,
son cuestiones que tenemos que estudiar de la victimología también. Pero más que nada eso es lo que estamos aterrizando. Ahora, ya que usted tiene todo este material que le estamos proporcionando, como ahorita lo dije, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que usted analiza en este caso? Bueno, de entrada, primero vamos a analizar, se recomienda que mínimo se estudie la vida de a 6 meses antes de su fallecimiento. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Como bien lo decía, las redes sociales, vamos a entrevistar a la familia, vamos a entrevistar el trabajo, si estudiaba, las relaciones que tenía con todas las personas, si tenía pareja, exparejas, amigos, incluso, vamos a decirlo así, hasta enemigos, ¿no? Porque ellos nos pueden dar información real y concisa. Entonces, vamos a triangular toda la información que obtengamos tanto en el ámbito laboral, educativo, familiar, de pareja. Vamos a revisar con médicos, ¿sí? Si iba al psicólogo, si iba al psiquiatra, toda la información que podamos recabar con relación a este tipo de casos. El instrumento que yo les menciono, del MAPI, que les decía, ya es un modelo bastante estructurado que nos va a permitir incluso determinar las posibles causas de muerte, ¿no? Sobre todo, al ser un protocolo ya estandarizado, va a permitir no tan solo que lo revise un experto forense, sino además varios expertos forenses. ¿Por qué? Porque está bien protocolizado del grado de que nos da un sí o nos da un no. Entonces, por ejemplo, en el MAPI nos va a arrojar datos de la historia familiar, de la historia médica, si tenía antecedentes delictivos, si había zonas de riesgo, por ejemplo, si él usaba algún tipo de droga, si tenía enfermedades mentales, todo esto va a orillar a que tenga posibles antecedentes de una ideación suicida, si ha tenido enfermedades, cómo ha sido su vida de la niñez, la adolescencia. Entonces, prácticamente hacemos una biografía completa para que se pueda dar información al Ministerio Público con el objetivo de descartar, ¿verdad?, posibles sospechosos, incluso, por ejemplo, en el caso de que consideremos que probablemente esta víctima no se hubiera suicidado porque no había razón para que este aparente suicidio que nos hace mención el doctor Eric, pues no hay indicios psicológicos, ni familiares, ni legales, no hay motivos que nos pueda orillar a que la persona quisiera suicidarse. Entonces estaríamos hablando que no es un modus operandi típico de una persona que se suicida, sino que pudiera hacerse parecer o se pudiera hacer un homicidio tratando de aparentar un suicidio, ¿verdad? Y entonces vamos a indagar quiénes serían los posibles beneficiarios con esta muerte de la persona, ¿sí? Y es cuando ya vamos perfilando, haciendo una perfilación criminal del agresor o de los agresores. Entonces ya podemos nosotros dar herramientas en este caso al Ministerio Público para tener algunos indicios del posible sospechoso o posibles sospechosos. No podemos indicar, ¿verdad?, con exactitud quién fue, pero sí ayudamos a descartar de una población gigante a una población menor de los posibles sospechosos. O en caso de que, mire, la verdad es que investigamos, la persona tenía problemas graves económicamente hablando, tenía problemas de esta índole, efectivamente ya había hablado de suicidio en las redes sociales, estábamos encontrando este tipo de... Nos va a permitir arrojar información para que yo al fiscal, por ejemplo, en este caso a Eric Salas, le pueda comentar, ¿sabes qué? Todo indica que esto fue un posible suicidio, ¿sí? No sé si querramos hablar un poquito. Ahí nada más, ahí ahondar algo, o sea, no, esto no es monopólico y exclusivo del fiscal, esto también puede ser por parte de la defensa y por parte del asesor victimal, o sea, es que a veces el error que tenemos, y lo he visto mucho, es que pensamos que solamente hay técnicas de investigación que solamente pueden ser solicitadas en este caso por parte del fiscal que llevan un control judicial, pero en este caso estas técnicas de investigación son propias que también les puede llegar no solamente la fiscalía, sino la defensa en un momento dado. ¿Por qué? O la víctima, donde la víctima no la persona fallecida, los familiares de la persona fallecida,
tienen sospechas fundadas de que esta persona se pudo haber quitado, no se pudo haber quitado la vida por cuenta propia, que fue alguna persona la que lo quitó o tienen algunos indicios. Entonces es esta herramienta que es óptima para poder usarla. Ahí lo que sí es a veces la cuestión de que lo que tenemos a veces en la criminología, que lo vemos muy común en las películas, es que vemos que el criminólogo totalmente es una persona llegada a la psicología. Y como tú bien lo mencionas, tienes que tener en este caso conocimiento técnico jurídico sobre cómo vas a aterrizar todo este tipo de trabajo y aparte, que esa es la parte que a veces hemos platicado, porque no solamente es al que es psicólogo, también al que es perito o al que estudia alguna materia forense, nomás ve lo emocionante de, uy, el muerto y la psicología y esto, lo que ven las películas, cuando todo esto tiene que también aterrizarse en el ámbito jurídico, saber si va compatible con una norma, con una ley, y es ahí donde la parte que ellos lo ven aburrido, ¿no? Pero pues esto es parte, porque como bien lo dijimos, una cosa es para comer y otra cosa es para divertirse, y este conocimiento es para comer, para investigar, claro, para trabajar, para vivir de la realidad. Entonces vemos esta disyuntiva, ¿no? Porque en la criminología todo tenemos pensado que es psicología y no. Si no tenemos conocimiento en lugar de los hechos, del modus operandi, de la firma, y cómo se obtiene el modus operandi, pues a través de la escena del lugar de los hechos o lugar del hallazgo. El lugar de intervención. El crimen ya no se usa, no es correcto, pero es lugar en México es lugar del hallazgo perdón, lugar de los hechos o lugar del hallazgo. Entonces, es complicado porque si no tenemos esta cuestión entonces me equivoqué porque tenía que haber estudiado criminalística antes que criminología, pues sí es que lo querías aplicar y no eres psicólogo en el ámbito de una línea de investigación. Ahora, en este caso, pues estamos platicando qué tan importante es esa formación, porque te quiero hacer una pregunta. ¿En verdad hay mucha diferencia entre un psicólogo normal de a pie a un psicólogo forense? En este tipo de formaciones, ¿sí hay una distinción o cuál es su plan de estudios o qué va más allá de la psicología de a pie, como lo podemos hacer, de alguien normal? Bueno, mira, te explico. En la psicología normal va enfocada a ámbitos como es el ámbito educativo, el ámbito clínico, el ámbito laboral, motivacional, de trabajo, etcétera, ¿no? Pero en el ámbito forense, forzosamente, la psicología nos exige que nos estemos especializando en instrumentos psicológicos que estén estandarizados y validados de manera objetiva y confiable. Aquí es bien importante que no se estén utilizando instrumentos como son las pruebas proyectivas, sino ya instrumentos que tengan una psicometría, ¿sí? Entonces, esta especialización en el ámbito forense va determinado a estudiar directamente tanto a las personas que están acusadas de cometer algún delito o a las víctimas de estos delitos. O sea, ya es específico un tipo de estudio profundo a diferencia de otras ramas. Y te obliga además a estarte actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque van cambiando instrumentos, van cambiando protocolos, van cambiando normas legales, van cambiando normas oficiales que nos exigen otro tipo de actividad que en el ámbito clínico no ocurre, ¿sí? Incluso hay un código ético diferente, tanto para la psicología clínica como para la psicología forense. Otra característica principal, el psicólogo forense no va a dar tratamiento a las personas que están acusadas de un delito o a las víctimas. Nosotros solamente vamos a evaluar, vamos a ser auxiliares de la justicia y nos vamos a presentar a un juicio oral, a explicarles de manera sencilla el estudio que encontramos de la persona, su mente, su estado emocional, las causales, el pronóstico, el diagnóstico y también la reparación del daño en el caso de la victimología. Entonces nosotros explicamos el porqué del motivo de una conducta y si se va a repetir o no se va a repetir. Eso es algo bien importante.
¿sí? Si va a tener reparación o no va a tener reparación. Por ejemplo, no es lo mismo tener una personalidad psicopática que tener una personalidad psicótica, con una enfermedad mental o una neurosis, una psicosis, o sea, es diferente el resultado. Un sociópata, un psicópata. Así sí. es. Entonces, ahí definitivamente todo este tipo de herramientas en la licenciatura en psicología no la vemos, ¿sí? Ahorita, si revisas no sé, el temario, el marco, toda la información de estos especialistas, o más bien de las carreras, no viene nada en psicología forense. Eso forzosamente se tiene que hacer con estudios de posgrado. Y yo recomiendo que un licenciado en psicología se actualice, en primer lugar, en psicometría, ¿sí? En segundo lugar, en lo que es psicología forense. En tercer lugar, lo que es psicología jurídica. En cuarto lugar, lo que es victimología. Sí, que vaya estudiando todo lo que sea evaluación en niños, niñas, adolescentes, en evaluación de diferentes delitos, neurociencia, psicofarmacología. O sea, es una de las ramas de la psicología más altamente especializadas. Y es mucho más caro estudiar en psicología forense que cualquier otra rama de la psicología. ¿Por qué? Porque muchos de esos estudios implica incluso estudiar en el extranjero. Yo una de la maestría que estoy haciendo en evaluación en psicología forense y perfilación es una universidad de España, porque no lo he encontrado en México. Entonces, realmente en México, en ámbitos forenses, estamos en pañales. Entonces, un gran error es creer que un licenciado en psicología, ¿verdad? Sin todas estas áreas de especialización, puede fungir como un psicólogo forense. Y después vemos haciendo dictámenes al vapor que no nos ayudan realmente para esclarecer la información psicológica de hechos delictivos, ¿no? Así es, yo fíjese que también tuve la experiencia de que mi mentor en esta área fue Jorge Jiménez Serrano, creo que te compartí una vez el manual, el que es de España, tú bien tienes ahí mucha admiración por Brent Turvey, también conocimos a Brent Turvey en México, muy amigo de Jorge Jiménez y colaborador en un manual que también tiene Jorge, en manual de perfil criminal, donde totalmente Jorge, a pesar de ser psicólogo, él se apoya mucho de lo que es la rama de la criminalística de campo, la perfilación geográfica para poder determinar un perfil criminal. A veces he visto comentarios un poquito, perdón de la palabra, de hueva en algunas personas que veo en redes que son psicólogos y que no por todos estoy diciendo, pero que dan el monopolio nada más de la perfilación criminal a ellos por el ámbito de la psicología, vieron la película El silencio de los inocentes y se emocionaron y piensan que se aplica ahí. Realmente a veces en la perfilación criminal se aplica en el ámbito de lo que es la etapa de ejecución de sentencias también, donde van a dar un estudio a la persona que está compurgando una pena que ya fue vencido en juicio y que esta persona, pues bueno, ya tiene una valoración para ver cuál es el grado de efectividad que podría tener esta readaptación para reincorporarlo nuevamente a la sociedad, ¿no? Pero es difícil. Y una vez tuve, pues no una discusión, pero pues le dije a una persona también que es psicóloga, tú sí lo entiendes, me lo acabas de explicar perfectamente. Ah, ok, entonces tú me quieres decir que puedes, ok, fíjate que tengo un asunto así, te pongo la carpeta a ver y ya se queda. Sí, o sea, aquí no es como en las películas, no tienes al asesino enfrente, no lo vas a psicoanalizar como cuando estás en un examen, no le vas a hacer un test de Machover. La persona no existe más que en papel y lo que viene siendo en el lugar de los hechos. Ahí es donde dejó toda su esencia, como un fantasma, tendrás que interpretar. Ah, pero es que, pues sí, claro, no sabes lo que viene siendo una planimetría, un perfil geográfico, no sabes una cuestión en victimología, no sabes si estos medios de prueba son legales, lícitos o auténticos, cómo fueron obtenidos y todas estas cuestiones un poquito muy específicas de la criminalística de campo y de las técnicas de litigación. Pero entonces dime, ¿qué me vas a aportar en esta investigación? Aparte de que si me pongo la mascarita así como el silencio de los inocentes o no sé, o sea, a ver, dime, ¿qué vas a decir? ¿O me vas a citar una película? Aquí no funciona eso. Ya se queda así, ¿no? O sea, la fantasía forense se muere cuando va a audiencia de juicio oral.
o cuando está en una carpeta de investigación, y si el fiscal conoce de este tipo de conocimiento. Entonces, sí, oye, espérame, esto es brujería, esto no me va a servir. Ya me imaginémonos cuando pasó lo de Francisca Cetina, alias La Paca, con esa técnica que tenía de investigación tremenda. Lo peor es que fue avalada por un fiscal general de la Fiscalía General de la República en esos tiempos. Mira que le repercutió porque esta cuestión también le pegó a Era de García Luna. Nunca lo han mencionado, pero bueno. Entonces, esas son unas cuestiones de falacias que se han aplicado y que raramente o tristemente pues han afectado mucho la credibilidad por parte de la psicología también en el área de lo que viene siendo la criminología. Pero yo siempre lo he reafirmado, o sea, para mí el psicólogo es una herramienta valiosísima, solamente que hay que saberla usar. Si no sabes usar esa herramienta, va a ser muy complicado poder aterrizar, ahora sí, lo que viene siendo una línea de investigación, un perfil criminal. Pero es la exclusividad no solamente de la psicología, sino también del criminalista de campo, del criminólogo. Porque como tú lo mencionaste, tenemos que hacer una, ¿cómo se me fue ahorita el nombre? Ya lo había mencionado, un grupo interdisciplinario. Siempre se usa un grupo interdisciplinario, sobre todo en delitos de alto impacto, cuando la víctima de violación, para no revictimizarla, se le aplica esto ya sea una vez, porque se le revictimiza a la mujer cuando, oye, fuiste violada, y otra vez vuelves a declarar y vuelves a declarar otra entrevista, y eso es volverla a hacer pasar por toda esa tortura de volver a recordar este acto, ¿no? Cuando se supone que también tiene que ella tener ese espacio para poder darlo. Dinos ahí en estos casos, ya estamos ahí platicando y vamos a meternos un poquito más, ya que estamos tocando y que tú que te encuentras aquí, en el ámbito de la psicología forense, no solamente en lo que viene siendo una autopsia psicológica. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de la psicología forense dentro de la investigación ministerial? Tristemente veo, Nancy, que solamente lo ocupamos en pocas cuestiones. En las cuestiones de lo que es una amenaza para ver si la persona está perturbada, se abusa mucho, sobre todo en los delitos sexuales, y mucho en el caso de los niños, cuando estamos hablando de niños que fueron violados, maltratados, y que vemos ese tipo de, ¿cómo le llamaban? El de los muñecos, tiene su nombre. Cómo es para poder tomarle la declaración o poder saber qué es lo que pasó. Pero platícanos mucho sobre este tema, cuál es el ámbito, el área de oportunidad, lo que viene siendo la psicología, para no limitar, y esto que te va a ver mucha gente, mucho público que es estudiantes de psicología o de criminalística o de criminología, que ellos vayan viendo y valorando, y sobre todo también los que son algunas personas en conocimientos técnicos jurídicos, por supuesto abogados, ¿cómo es que se ocupa un psicólogo forense? Bueno, vamos a hablar por áreas. Por ejemplo, si es en el ámbito penal, ya les decía, nos puede tocar evaluar al acusado de un delito y hablar de una característica de personalidad. Nos van a solicitar, ¿verdad?, qué es lo que estaba sucediendo, cómo sucedieron los hechos, cuál es su personalidad, cuál es su inteligencia, su ubicación, tiempo, espacio, persona, su área cognitiva, si tiene capacidad psicológica para cometer tales o cuales delitos. Ahí evaluamos toda la estructura de vida, estructura de personalidad, hablamos de un diagnóstico, pronóstico e incluso hasta posible tratamiento. Eso es en el caso de los acusados. También vamos a poder discernir si la persona que cometió un delito estaba en ese momento pasando alguna crisis, un problema de enfermedad mental, si distinguía el bien y el mal, ¿verdad? Porque no hay que confundir que el hecho de ser psicópata significa entonces que no distinguía, al contrario, nosotros expertos en ciencias forenses decimos, sí distingue el bien y el mal, solo que no le importa, ¿verdad? Entonces eso no reduce su sentencia. Ajá. Oye, Nancy, una preguntota, y me viene a la mente dos casos que tuve donde fueron homicidios que tenían esquizofrenia paranoide. En estos casos, sí hay una inimputabilidad por parte de estas personas. ¿Cómo opera su cabeza cuando están porque sí, o sea, efectivamente me lo decía una era mujer y el otro era un hombre. El hombre me lo decía que había voces que le decía que clavara en el piso el cuñado con un zapapico y lo hizo. Y la otra persona que una voz celestial le decía que hiciera cosas. Entonces, en este ámbito, ¿cómo es que se valora este tipo de personas? ¿Este es caso de una psiquiatría forense o sería caso de la psicología forense? Mira, ¿Cómo? Okay.
Ok, ahí, por ejemplo, hacemos nosotros una evaluación y yo con la evaluación de instrumentos psicológicos, ¿verdad? Y en lo que es una autopsia emocional, ¿verdad? Voy haciendo un estudio de toda la vida, determino que probablemente tiene un trastorno mental. Entonces, en mi dictamen pericial voy a recomendar que lo evalúe un psiquiatra en compañía de un neurólogo. El neurólogo va a encontrar muy probablemente daños a nivel cerebral y también el psiquiatra forense. Efectivamente, entonces aquí trabajamos 3 especialistas. Supongamos que de entrada va a llegar con el psicólogo forense. Entonces el psicólogo forense va a decir, probablemente tenga un trastorno mental tipo esquizofrenia. ¿Ok? Se recomienda la evaluación pericial de un neurólogo y de un psiquiatra para confirmar o descartar dicho diagnóstico. Entonces, ya el psicólogo forense dice, yo encontré un daño en tales instrumentos, porque hay pruebas específicas, tanto de evaluación a nivel intelectual como de evaluación a nivel emocional, estandarizadas en México, en población mexicana. Entonces ya ahí nos va a dar indicios como cuál instrumento, pues el MMPI, el actual, el PAI, también de acuerdo a los signos y síntomas que vamos localizando, pues vamos a utilizar técnicas de evaluación como es el DSM-5 solamente para el diagnóstico o el CIE-11 que está estandarizada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros mandamos a otro especialista para que confirme dicho diagnóstico, ¿sí? Entonces, forzosamente, si llega a nuestras manos, nosotros vamos a determinar un posible trastorno mental y quien va a confirmar dicho diagnóstico no va a ser el psicólogo, sino el psiquiatra forense. Muy interesante. Fíjate que sí, a veces vemos esas cuestiones donde piden a veces la defensa de que esta persona es inimputable, pero en este caso no es por parte de un psiquiatra y presentan a veces de un psicólogo la evaluación y ahí yo creo que ese es más especializado, ¿no? En este caso es el psiquiatra el que te lo podría determinar. Claro. Yo en estos casos te voy a determinar y te voy a decir así, probable trastorno fulano de tal, y en recomendaciones te voy a notificar, se recomienda evaluación neurológica y psiquiátrica para confirmar dicho diagnóstico. Yo me voy a presentar, mándeme. Sí, adelante, adelante. Sí, yo me voy a presentar a la audiencia del juicio oral y voy a explicar eso, que encontré tales signos, tales síntomas, que son típicos de un trastorno mental fulano de tal, según tales instrumentos, tales pruebas que están estandarizadas, etcétera, con un nivel de confiabilidad de tanto, y mi diagnóstico lo debe de confirmar un psiquiatra. Entonces ahí estaría incompleto solamente si voy yo. Entonces la defensa, yo recomendaría, que trabajo en la defensa casi siempre, recomendaría que evidentemente contraten a otro especialista para confirmar o descartar el diagnóstico. O sea, el psiquiatra forense va a decir, la psicóloga tiene razón, tiene tal diagnóstico o se equivocó, no lo tiene. No tiene ninguna enfermedad mental, él está aparentando o evidentemente está simulando este trastorno mental. No localicé dicho comportamiento típico de una enfermedad mental. O sea, ahí forzosamente lo tiene que confirmar o descartar un psiquiatra forense. O sea, ¿sí? Que en este caso, aunque como decimos, como decimos allá en el norte, aunque diga que la Virgen le habla o se haga el chisqueado porque cometió un delito, no quiere decir porque él lo finja, no lo van a detectar en este caso los especialistas de la salud mental. Así es. Y siempre, al igual que en la autopsia psicológica, ¿qué hacemos? Un estudio de toda la vida del sujeto. En la niñez, en la adolescencia, en los primeros años de vida, cuando está trabajando. Por eso, en una investigación forense, estudiamos lo que ustedes llaman línea de tiempo. En la criminología, en la criminalística, los psicólogos también lo hacemos, pero con la vida del sujeto. O sea, no es normal, un trastorno mental no aparece de la nada. ¿Sí? No voy a tener yo una vida normal y de repente apareció un trastorno. Hay ciertos indicios, ciertos comportamientos que nos van indicando que están presentándose los primeros síntomas, ¿sí? O sea, el trastorno no surge de la nada.
Oye, Nancy, fíjate que ahorita que se me viene a la mente y sobre todo en lo que viene siendo el uso de la psicología forense en el ámbito del derecho familiar, sobre todo penal Ajá. también en este caso. ¿Cómo se detecta en el caso de la alineación parental cuando estamos viendo los casos de los niños o el síndrome del niño maltratado? Pero sobre todo lo que es la alineación parental. Mira, ahí es bien fácil. Bueno, es fácil en el sentido en varias áreas. Primero, en la entrevista. En la entrevista es bien importante que lo realice un experto que esté validado para entrevistar a menores, dependiendo de la edad del niño o la niña. O sea, no cualquier psicólogo. Además, debe de ser experto evaluador de alienación parental, porque así va viendo especialidades. Entonces, la alienación parental, la característica va a ser determinar la causa o el motivo por el cual el niño tiene mayor preferencia con uno de sus progenitores. En la alienación nos va a decir, por ejemplo, quiero quedarme con mi papá o con mi mamá porque con él o con ella me compra dulces, me compra juegos, ya me dijo que me va a comprar el Xbox One, no sé qué, o porque me compró una patineta. Ahí hablamos de una alienación. O por lo siguiente, es que yo he visto sufrir mucho a mi mamá porque cuando mi papá la dejó se quedó sufriendo, está con mucho llanto, se la pasa dormida y yo la quiero cuidar, yo la quiero proteger. O sea, ese niño no está viviendo el rol de hijo, ¿sí? Sino viviendo el rol de protección hacia el padre. Esto es en la cuestión de la entrevista. Después viene la siguiente parte, que es evaluar también a los papás. Ahí se recomienda que evaluemos la salud mental del papá y la salud mental de la mamá. Además, con los menores vamos a aplicar instrumentos específicos para evaluar la alienación parental, que hay un instrumento, un protocolo, vamos a decirlo así, es una prueba psicológica que mide alienación parental y está estandarizada en la población mexicana. También hay dos instrumentos para los adultos. Evalúa qué tanto tenemos maternidad y paternidad responsable en compañía de instrumentos que midan la salud mental. Forzosamente tenemos que evaluar a los dos padres para que podamos nosotros decir cuál de los dos es más apto emocionalmente hablando para ejercer una paternidad o maternidad responsable, pero también en el caso de los menores, cuál es el motivo por el cual el niño, la niña o el adolescente está eligiendo cuál o tal padre y si esa decisión es por voluntad propia o está siendo manipulada. Alienación significa manipulación, ¿sí? Si alguno de los padres está manipulando esa decisión para obtener él un beneficio, puede ser un beneficio económico, puede ser un beneficio emocional, puede ser también por protección. Cuando, por ejemplo, los papás le decimos a los niños, es que si tú me dejas yo me voy a morir, yo me voy a deprimir, yo no voy a salir adelante, si tú me dejas yo no puedo vivir sin ti. Hay una manipulación que los padres estamos ejerciendo para con los hijos. Y esa decisión, entonces, que él hace o ella hace, está siendo motivada, pero por no una decisión propia, sino por una sujeción, ¿sí? Por una manipulación. ¿Ok? No, muy claro, Nancy. La verdad es que, ¿sabes qué? Y hasta nos hemos tragado casi todo el tiempo, con perdón de la palabra, en un tema que es muy vasto y es muy interesante. Y me gustaría cerrar sobre la parte efectiva en lo que viene siendo cómo se desarrolla tu trabajo en una audiencia de juicio oral, cómo es que se te cita a ti como perito, qué es lo que tú haces en colaboración con el fiscal o la defensa y cuál es tu perspectiva cuando tú te encuentras en una sala, sobre todo, porque, pues como les digo, o sea, puedes tener una herramienta muy efectiva, pero si al final de cuentas el defensor o el fiscal no sabe aprovechar las virtudes de una psicología forense, pues yo creo que se quedan como lágrimas en la lluvia, ¿no? Dijera Blake Brunner. Entonces, explícanos cuál es esta área en la cual tú te desenvuelves cuando estás en una audiencia de juicio oral. Bueno, mira, de entrada es importante, pues con la persona que estés colaborando, explicarle cuál es tu función. O sea, antes de presentarnos al juicio oral, yo le tengo que explicar al abogado, ¿verdad?
que a veces efectivamente no está tan empapado de las herramientas psicológicas forenses, explicarle qué es lo que proporcionamos, qué tipo de validez y confiabilidad damos en este tipo de instrumentos. Cuando nos presentamos ahora sí a la audiencia, mi trabajo va a ser explicarle al juez, ¿verdad? A la fiscalía, a todos los, en este caso los jueces, qué tipo de investigación realizamos, qué tipo de instrumentos, metodologías, cuándo fueron desarrolladas, qué miden, qué nos permiten obtener y si los resultados tienen validez teórico-científicos. Es algo bien importante. No podemos utilizar cualquier instrumento o cualquier prueba que no esté fundamentada en la ciencia. O sea, yo me tengo que presentar como un experto científico, ¿sí? Tanto de manera teórica como de forma práctica. Entonces, tengo que explicar qué hice, cómo lo hice, bajo qué metodología, qué resultados obtuve y contestar las interrogantes de investigación. Por ejemplo, generalmente nos van a preguntar el estado emocional de la persona, si la persona cometió psicológicamente hablando, tiene la capacidad emocional de cometer tales y tales delitos, ¿verdad? Si se encuentra estable o inestable emocionalmente, si tiene capacidad de cometer dicho comportamiento delictivo o en el caso de las víctimas, si es víctima psicológicamente hablando, si presenta signos y síntomas psicológicos de haber vivido tal delito, si hay consecuencias, es decir, si presenta alguna enfermedad mental producto de ese hecho delictivo, si presenta además consecuencias psicológicas, cuáles van a ser la reparación del daño en caso de que sí lo manifieste, qué trastorno es, por qué se da, según quién. O sea, todo lo tenemos que basar en la ciencia actualizada. Por eso yo ya estoy recomendando que los instrumentos psicológicos proyectivos ya no lo estemos implementando en el ámbito forense, toda vez que la gran mayoría de ellos fueron desarrollados en el siglo XX y no se han estado actualizando, ¿verdad?, en el siglo XXI. Por el contrario, hay otros instrumentos de prueba con validez teórico-científico en psicometría, cuyos instrumentos sí se están estandarizando en la población mexicana para evaluar tanto personalidad como ciertos rasgos comportamentales, tanto para los acusados de delito como para las víctimas. También recomiendo que estemos utilizando protocolos de investigación, protocolos de actuación con validez a nivel mundial. O sea, son protocolos que ya han sido estandarizados e implementados por teóricos científicos a nivel mundial, que no es algo que yo me inventé, o sea, no es decir, yo hice una entrevista psicológica forense y se me ocurrió preguntar tal cosa, ¿no? Sino decir, bueno, esta entrevista que yo implementé fue desarrollada o recomendada, ¿verdad?, por derechos humanos, con perspectiva de género, con esto y esto, en tal año, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la autopsia psicológica, aterrizando otra vez a este tipo de investigaciones, yo voy a decir, la autopsia psicológica la realicé, ¿verdad? Forzosamente nos dicen, y esto es algo bien importante, Eric, que la autopsia se debe de realizar pasado 3 meses del hecho delictivo, ¿verdad?, a alrededor de 6 meses posterior al hecho. ¿Por qué? Porque si interrogamos o investigamos, entrevistamos a la familia de Eloy Oxiso, antes de los 3 meses vamos a estar en un proceso de duelo muy sensible. Entonces la gran mayoría de la familia va a exagerar todas las cualidades de Eloy Oxiso, va a hablarnos muy bien de su estado emocional, va a maximizar todo lo bueno y minimizar lo malo. Entonces, cuando ya estamos en un proceso de... O sea que es cuando yo me muera, es como cuando yo me muera, que van a estar en el velorio gritando ahí, ay, qué bueno era el licenciado y todo ese rollo, ¿no? Cuando realmente muera. Ahí no recomendaría que hiciéramos una autopsia psicológica, porque todos vamos a hablar, o sea, todos hablamos bien del muerto. Entonces claro, se recomienda que por lo menos hayan pasado 3 meses a 6 meses
para que la persona ya haya vivido un duelo. Y entonces el día que lo entrevistemos, ¿verdad? Pueda hablarnos con mayor objetividad, tanto de cualidades como de defectos. Oye, la persona se cortaba, ¿verdad? Si acaba de fallecer, pues me va a decir que no. Sin embargo, 4 meses después va a decir, sí, yo veía que empezó a cortarse desde los 14 años, se provocaba el cutting, lo llevamos al psicólogo, lo llevamos al psiquiatra y después hacia esto, hacia lo otro. O sea, ya vamos perfilando cierto comportamiento con tendencia al suicidio, ¿sí? Entonces, sí es bien importante. Fíjate que esto es muy importante. Es importante y yo tenía la concepción muy equivocada. Ahorita que me lo estás diciendo, sí es cierto. Realmente cuando la persona acaba de morir, para todos hablan maravillas de él. Desgraciadamente, a veces en las líneas de investigación, pues hay también lo que viene siendo las técnicas de investigación de que entre más pase, la memoria va perdiendo ciertos. Pero aquí estamos hablando de hechos, ya esta persona ya falleció y también hay muchas cosas que quedan en los matices dentro de las redes sociales y algunas cuestiones que pueda tener. Pero sí es importante, como tú lo dices, también tomar en cuenta esto. Sí es cierto, nunca lo había visto de esa manera, pero una persona recién fallecida, aunque haya sido, bueno, dependiendo, no tan mala, pero algo mala, de todas maneras van a hablar, es como cuando fíjate, es el caso cuando común, Nancy, que hemos visto ahorita en los sucesos en la Ciudad de México, cuando han matado gente que se dedica a la delincuencia, y pues todos en las redes, o sea, eres un angelito, Dios ha llegado un ángel, y tenemos ahí la foto de la persona con un arma de fuego o haciendo cosas malandracas, dijéramos. Nancy, me da mucho gusto, la verdad que mira, se nos acabó ya el tiempo y la verdad que como te había dicho, aquí es un probete, es como si estuviéramos echándonos un buen cotorreo, me gusta esto, esta dinámica. Antes que nada y de despedir ahí el programa, quiero que tú dirijas sobre todo pues el mensaje con respecto a lo que es tu área de oportunidad y sobre todo cómo contactarte, de dónde contactarte para tus servicios, para tus asesorías, lo que tú puedas brindar, orientación, sobre todo muchos chicos que a lo mejor se encuentran en una etapa en donde están interesados por el conocimiento de la psicología forense. Adelante, Nancy, y sobre todo, pues sabes que tienes un abrazo desde aquí en la zona norte y tenemos mucha apreciación por ti en este tipo de programas. Esperamos que luego podamos volver a realizar otro en un contexto un poco diferente. Pero adelante, Nancy. Bueno, me pueden contactar por WhatsApp. Llamadas, honestamente, no contesto porque casi siempre, todas las semanas, tengo la fortuna de andar dando conferencias, ¿verdad? Entonces les paso mi contacto, es 77 13 50 95 32. Igual me encuentran en redes sociales como psicóloga Nancy Lee, así me van a encontrar en Facebook, o poniéndose en contacto directamente con el maestro Eric, él les puede pasar mi número sin ningún conflicto. Y bueno, estoy dedicándome directamente a tratamientos psicológicos para niños, adolescentes, adultos, en terapia individual de pareja y familiar, soy psicóloga clínica. Y en psicología forense, pues me dedico directamente a lo que son dictámenes periciales, tanto para los acusados de algún delito como para la victimología. Y bueno, espero seguir trabajando en estos ámbitos nada más, y seguir colaborando. Nada más diles en dónde, porque es que luego el problema es que cuando no dices, piensan a alguien que, la voy a contactar para una consulta, pero pues soy allá de Yucatán, o soy allá de Tijuana. Okay. Entonces, ella se encuentra yo atiendo. Bueno, yo atiendo de manera presencial en Huejutla de Reyes Hidalgo y de manera online por videoconferencia, videollamadas. Sí, entonces tengo un paciente de Canadá, tengo de Estados Unidos y de Argentina. Entonces, esa es la segunda opción, la online, ¿verdad? Y el tiempo de duración conmigo de la consulta es de 1:30. Bueno, pues muchas gracias, Nancy. Hemos llegado al límite del tiempo. Me da mucho gusto que hayas participado en un tema muy interesante. Sé que va a haber muchas reacciones ahí positivas por parte del auditorio de este programa de alta especialidad. Y pues cualquier cuestión que tengan, pregunta, pues dirigírsela a la maestra Nancy, yo se la voy a llegar. Y estamos aquí para servir. Nancy, muchas gracias. Un abrazo hasta Huejutla o donde se encuentre. Y pues amigos, nos vemos en una próxima programa de alta especialidad. Vamos a tener un invitado de otro país, vamos a ver ahora sí en el área de explosivos,
Va a ser muy interesante y la verdad que pues vamos buscando puro entrevista de calidad. Aquí no andamos con pobrezas. Muchas gracias, Nancy. Pues amigos, que tengan muy bonita tarde y nos vemos nuevamente en su programa Alta Especialidad. Que tengan muy bonito inicio de semana. Gracias. Gracias.